López, quien de paso en los últimos años es abogado también, pero su vida se ha dedicado a ser un biblista y un gran biblista. Los últimos años ha logrado escribir varios libros, que él le puede dar un poquito más de detalles, pero uno que nos concierne para esta conferencia es cómo se formó la Biblia. ¿Okay? No hay copias disponibles en este momento. Hicimos las gestiones, pero no hay copias disponibles. Trataremos como quiera de conseguirlas, porque tendremos que comprarlas directamente a él, y no nos daba tiempo. Así que esta publicación es bien importante. Él es profesor en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, ha sido mi profesor y de casi todos los que han pasado aquí por el seminario. Así que eso ha sido una bendición tenerle en nuestros medios. No queremos restar tiempo. El tema es cómo se formó la Biblia. Así que él va a estar con nosotros. Me indicó hace poco que escribió lecciones de expositor para varias congregaciones, así que van a estar disponibles para el año que viene. Así que las vamos a integrar también en nuestra escuela bíblica, que ya tenemos nuestro expositor, pero podemos utilizar otras fuentes también. Así que yo dejo al doctor Heriberto López con ustedes y que Dios le bendiga mucho. Buenas noches, hermanos y hermanas. Amén, amén. Ustedes no tienen idea del gusto y la alegría que me da estar con ustedes esta noche. Yo había venido a esta iglesia 2 veces previamente y la segunda vez me gustó muchísimo. La primera vez no, porque la primera vez me trajeron un culto joven y yo estoy muy viejo para eso. Tenía demasiada energía el culto y como que me dio un cortocircuito a mí, ¿verdad? Pero la segunda vez vine al culto y el culto fue una experiencia maravillosa. La verdad fue que yo salí muy edificado y le dije a mi esposa, y en ese tiempo yo adoraba aquí en Guaynabo, en la iglesia de Torremar, si nosotros no podemos hacer algo similar a lo que hacen esos hermanos, en el juicio final vamos a tener que dar cuenta por nuestra falta de tener una iglesia bien puesta como tienen esos hermanos allí. Así que yo quiero decirle que si yo no fuera metodista, muy seguramente esta sería mi iglesia, porque cada vez me hago más neopentecostal. Este ha sido mi año pentecostal. Yo empecé este año predicando en una iglesia pentecostal en Panamá, una iglesia formidable también, una iglesia muy linda, muy hermosa, y este año pues yo he dado clases en los 2 seminarios pentecostales principales que hay en el país, que es el Colegio Bíblico Pentecostal y el MISPA, el programa graduado de ellos. Así que cuando yo vengo con los pentecostales, últimamente me empiezo a sentir en casa. No sé si es que yo me he pentecostalizado o los pentecostales han cambiado tanto. Estas hermanas pentecostales en pantalones me encantan. Me encantan. No hay ningún problema para el Espíritu Santo en manifestarse en una mujer en pantalones. Es más fácil. Porque si esa mujer se cae en trance, no hay que cubrirla. Está cubierta ya. ¿Verdad? Y quiero dar las gracias a Rebeca, quien me ha invitado a esta actividad. Esta actividad yo trabajo. Realmente, inicialmente yo no podía con la fecha. Y Rebeca, mira, invítame cuando yo no esté dando clase, porque el semestre de clase para mí es muy oneroso. Yo tengo 3 noches y cuando los pentecostales me jalan a los seminarios son 4 noches y mi esposa se molesta un poco. Me dice, bueno, esta noche vas a ir a otra iglesia de nuevo. Entonces yo ya no puedo con el salmo aquel que dice: un día en tus patios mejor que 1000, porque ella me dice que no es un día, son 4 o 5 días en tus patios. ¿Tú ves? Así que le agradezco que me hayan permitido terminar el semestre. Fíjate que me ha sido muy extraño este tema en plena Navidad, ¿verdad? Muy extraño, pero yo voy a ser obediente y me voy a someter a las autoridades superiores, como dice Romanos 13:1, sabiendo que no hay autoridad a no ser por Dios, y voy a cumplir con la encomienda. Quiero saludarles a nombre de la comunidad del Seminario Evangélico. Hace 20 años yo enseño en el Seminario Evangélico. Llegué 37 años, acabadito de defender una tesis doctoral. Pensé que no
iba a estar en Puerto Rico más de 3 o 4 años y ya tengo hasta 4 nietos en este país. Así que ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya, yo creo que aquí me echarán la tierra encima, Dios mediante. ¿Verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Ya ustedes han orado, yo quisiera pedirle que me marque el primer... Mire, yo le voy a hacer esta señal, ¿verdad? Yo quisiera, además, pedirle que me saluden a los compañeros del cuerpo pastoral. He saludado a algunos, pero no veo a Joel por aquí. ¿Cómo se ¿Usted le llama Joel o Joel? Joel fue mi estudiante, muy distinguido. Y ahora tengo otro estudiante de esta iglesia que se llama William Pitre, que ando con él con una garrocha detrás, porque lo acaban de admitir a un programa doctoral y no se acaba de ir de este país. Y le digo, no vuelvo, estoy con mi Cinema Paradiso. El viejo le dijo al muchacho, vete de aquí, olvídate de esto, no vuelvas aquí, hasta que tú no, Dios no te haya bendecido, ¿verdad? Y dice, vete de este país, olvídate, aquí no hay nada para ti. Vete, cuando tengas un doctorado académico, regresa. Y lo acaban de admitir en una buena universidad y no se acaba de ir el tipo. Se llama William Peter, es un blanquito, rubio él. Viene a esta iglesia. Cuando ustedes lo vean, le dicen lo mismo. Vete del doctorado. Vete, no te quedes aquí, William. Ahora se va a casar con una hermana de esta iglesia. Ya se está complicando la vida, ¿usted ve? Yo prefería que fuera solo, porque llevar 2 es más difícil que 1. Pero a lo mejor, como va para el frío, 2 puede ser. Bueno, ¿verdad? Puede ser bueno. Bueno, yo quisiera comenzar con unas palabras que cantaba mi abuela y que yo puedo recordar su voz, como ahora, como si estuviera aquí. Mi abuela murió en 1990 y tenía 96 años y decía así, cantádmelas otra vez. Bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Y quisiera comenzar con un cuento del metodismo. Yo soy metodista y el metodismo lo fundó Juan Wesley. Se ha hecho paso. Porque nunca lo nombraron pastor de la iglesia de Inglaterra porque era cascarrabia, era difícil, Juan Wesley era muy difícil. Y además porque lo veía muy raro, porque el padre del pentecostalismo es Juan Wesley. A Juan Wesley le preguntaban, la gente que lo veía, ¿cómo usted logra que venga tanta gente a escucharlo predicar? Y Wesley decía, si el predicador está encendido en fuego, la gente vendrá a verlo. ¿Cierto? Ahora, Juan Wesley, en una de las ocasiones que él estaba cruzando Inglaterra a caballo para predicar en otro pueblo, fue asaltado. Y un ladrón le pidió el dinero o la vida. Entonces él le dio el dinero, ¡pap! Y cuando el ladrón se estaba yendo, raro, ¿verdad? Wesley lo paró y le dijo, no se vaya, déjeme darle algo más que tengo aquí. El ladrón pensó que era más dinero. Wesley le dio su Biblia, le dijo, coja esto. Esto puede que le sirva más que el dinero que me ha robado. Bueno, 20 años después Wesley estaba predicando en una iglesia y en una campaña. Y cuando terminó el culto, un hombre mayor se acercó a él y le dijo, pastor, yo le debo un dinero a usted. Wesley le dijo, ¿usted a mí? Usted no me debe nada, yo no conozco a usted. Sí, hace muchos años yo lo asalté a usted y le robé tanto dinero, aquí está, papá. Entonces Wesley lo paró y le dijo, ¿y la Biblia? No, la Biblia no se la devuelvo. Fue leyendo sus páginas que mi vida fue cambiada. Así que cuando uno va a estudiar ese tema de la formación de la Biblia, fíjese, déjeme irme a la teología medieval, lo que es y lo que no es, ¿verdad? A veces nosotros conocemos gente que conoce muchos pasajes bíblicos
pero eso es una etapa en el acercamiento a la Biblia. Pero me da la impresión a mí de que no es cuestión de poder citar muchos pasajes bíblicos. Mire, hace muchos años en Nueva York se murió un joven de SIDA que yo atendía pastoralmente cuando el SIDA empezó. Y cuando murió, él tenía un familiar de testigo de Jehová. El testigo de Jehová estaba allá al lado mío y citó como una carretilla 20 o 30 pasajes bíblicos uno tras el otro. Yo me di cuenta que era un estado de ansiedad brutal lo que tenía aquel hermano testigo de Jehová y que estaba usando la Biblia como un mecanismo de defensa. Cuando terminó le dije, oiga hermano, además de saberse todos esos pasajes de memoria, ¿los entiende? Esa pregunta no para disputar con él doctrina, no, de corazón, ¿los entiende? Entonces, él me contestó como contesta un testigo de Jehová usualmente, con más pasajes bíblicos. Le dije, no se me escape de la pregunta. No es cuestión de citar pasajes bíblicos como un loro. Oiga, ¿los entiende? Entonces el hombre se dio cuenta que no era una pregunta de conocimiento, era una pregunta de sabiduría. Y le entró algún tipo de frío. Porque una cosa es ser grabadora y otra cosa es comprender cómo fue que esto llegó aquí. Y yo estoy citando un pasaje bíblico a lo loco, fuera de contexto, sin conocer cuál es la historia de ese texto, cómo fue que se montó esto. Y cada uno de esos libros, cuál es su historia, ¿verdad? Así que hoy yo vengo a hacer la pregunta sobre cuál es la historia de este libro, cómo fue que esto llegó aquí. Y muchas de estas cosas son... Yo tengo un amigo que es historiador, el doctor Samuel Silva Botay, dice que los historiadores tenemos muchos conocimientos inútiles. Es verdad, es cierto. Pero pienso que, sin embargo, yo me doy cuenta que en cuanto a la fe, muchos de estos conocimientos hacen que nuestra fe pueda estar cimentada, que podamos estar con una comprensión de por qué hemos tomado este camino en la vida. Que uno pueda decir, mire, yo sé en quién yo he creído y sé por qué he creído esto, ¿verdad? Así que a mí me interesa hacer un recuento de la historia de la Biblia y quisiera comenzar con ese concepto Biblia. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué significa esa palabra? Biblia. Bien, es una colección, ¿verdad? Realmente la palabra Biblia viene del griego. En el griego, cuando usted va a hablar de un libro, dice biblos, un libro. Pero si va a hablar en plural, dice biblia. Por lo tanto, Biblia es Biblia, ¿verdad? Pero ya en español, ¿verdad? Porque pasó por el latín, etc. Este es un idioma que es nieto del griego, siendo el padre y la madre de nuestro idioma el latín. La Biblia es una colección de libros. Y por lo tanto, cuando la iglesia nos legó la Biblia, fíjese lo que eso significa. La iglesia no nos legó un libro, nos legó muchos libros. Y yo siempre me ando con la sospecha de que los padres y madres del cristianismo y del judaísmo no eran tontos, eran muy sabios. Y esa sabiduría que ellos tenían es lo que nosotros hemos podido señalar como la presencia del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Una gran sabiduría. Y yo siempre he dicho, me gusta el que cuando yo miro este libro, sepa que esto es un libro y estos son muchos libros a la vez. Por una razón. Porque si es solo un libro, tengo un problema serio. Y es que estoy frente a una sola opinión. Si son muchos libros, tengo muchas opiniones. Y esto yo lo explico con el médico aquel que solo recetaba aspirina. Tiene una opinión. Entonces llegó un tipo con un infarto y le dio 2 aspirinas, lo salvó. Le rompió el coágulo, Llegó otro con un derrame cerebral, 3 aspirinas, lo salvó. Llegó uno con dengue hemorrágico,
Pero el tipo lo único que tenía era un solo libro, ¿verdad? Para, 4 aspirinas. Lo mató. No, yo digo, mire, cuando usted abre este libro y ve toda esa colección, usted debe darle gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo nunca permitió que la iglesia estuviera bajo una sola opinión. Porque la vida es muy complicada para una opinión. Usted tiene que tener muchas opiniones. Y muchas veces contrariadas. ¿Por qué? Porque de vez en cuando, déjeme ponerle porque el contrariado es bueno. Porque mi nieto Noah tiene 6 años. Y como yo amo a Noah es distinto a como yo amo a mi nieta que se llama Cecilia. Cecilia tiene 1 año. Entonces Cecilia ya camina. Entonces yo a Noah no le tengo que decir no metas la mano en el enchufe. Porque él ya sabe que ahí no es. Pero en casa, una vez Cecilia empezó a caminar porque tapar todos los enchufes, porque ella tenía como una obsesión con aquellos rotitos. Entonces yo digo, el amor es, en el caso de Cecilia, yo tapar. Porque ella no tiene la madurez para yo decirle, no puedes tocar eso. Ya no va a entender. Pero a Noah yo le puedo decir, ven acá, no, ven acá. Mira, lo que pasa es que ahí hay una fuerza eléctrica que tú metes el dedo, te puede hacer daño. Y puede ser muy grave. Fíjese cómo es una persona, dos personas en 2 etapas de la vida. Ahora, vamos a imaginarnos, mi hijo más pequeño que tiene 28 años. Pues ya ese yo no puedo decirle eso así tampoco, ¿verdad? Sino que el otro día se dejó de la novia y fue a casa. Y me puso el tema. Entonces yo lo escuché. Y me dijo, ¿qué tú crees? Le digo, no, lo que yo crea está de más. Aquí lo importante es que tú crees. Dime, ¿qué tú crees? Entonces el tipo le dio trabajo. Él quería que yo le diera mi opinión. Y no. ¿Cómo tú te sientes con esto? ¿Cuál es tu evaluación de lo que pasó? Dime, ¿qué culpa tienes tú de esto? Y me quedé callado. Dije, no le voy a decir. Y me amajé la lengua. Yo tenía mis opiniones. Dije, no, este tipo tiene 28 años. Si tuviera 6 años le decía, ven acá, mira. Déjame explicarte. No. Tiene 28 años, ¿verdad? Mi hija, que tiene 35 años, va a tener un segundo bebé, pues esa la tengo que tratar de otra forma. Y me da la impresión de que eso es lo que pasa con la Biblia. Que la Biblia tiene de todo. ¿Por qué? Porque la Biblia, el pueblo de Dios tiene 1.000.000 de circunstancias y no se le podía dar una sola receta a la gente, sino que había que tener un repertorio muy amplio. ¿Para qué? Para que usted diga, déjeme dar un ejemplo, nos metemos en un gobierno que le está cayendo a palo a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, olvídense del gobierno de Puerto Rico. Por ahora, para que no me identifiquen con rojo, azules, verdes, realmente si yo hubiera votado mi conciencia, hubiera votado por los lilas. ¿Verdad? Me gustaban los lilas. Un miembro de esta iglesia me llevó una bandera de los lilas a mi oficina. Porque se dio cuenta, me leyó. Y dije, ¿cómo no vamos a tener un tren en este país que nos lleve a Ponce? El único candidato que se le ocurrió eso fue el de los lilas. ¿Verdad? La cuestión es que, ¿qué pasaje bíblico usted va a usar en ese caso? Pues no puedo usar Romanos 13. Porque con Romanos 13 mata 6 millones de judíos y 100 millones de europeos. Romanos 13 dice que hay que obedecer al Estado. No. Ahí tiene que usar otro 13, Apocalipsis 13. El que obedezca a la bestia, su nombre no está en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Uno dice A y el otro dice menos A. ¿Por qué? Porque la vida puede tener A y menos A. Por lo tanto, el texto, la Biblia, tiene toda esta pluralidad de opiniones. Ahora, la otra palabra que nosotros usamos es la palabra canon. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que significa eso? Ya aquí me batearon bien de entrada, no tuve que dar mucha vuelta. Vamos a ver, ¿alguien sabe lo que significa canon? Vamos a ver, de otras profesiones, el canon de ética. Bueno, son personas que se reúnen para hacer una regla. ¡Ay, la palabra clave! Dios, aquí es una iglesia buena. Es bueno, aquí se puede dar estudio bíblico en serio. Canon lo que significa es regla. Es una medida. Por lo tanto, cuando decimos que la Biblia es canon, estamos diciendo que el pueblo de Dios a través de su historia ha determinado hasta dónde va la fe.
va de aquí a acá. Y hemos dicho, bueno, usted párese en algún sitio aquí. Después que usted se pare en algún sitio ahí, no hay problema. Ahora, si se sale aquí, bueno, es su opinión. O podría ser una opinión que no aceptemos como creyentes. En ese sentido, la compañera, la licenciada Rebeca, dijo que yo era abogado. Pues a mí me parece que esa idea del canon es como la Constitución. Mire, la Iglesia puede hacer todo lo que le dé la gana, pero en última instancia, para que sus opiniones de alguna manera estén dentro de lo que es la fe, tienen que buscar algún sitio donde se pongan a parar aquí. Algún sitio. Por lo tanto, lo que pasa es que la vida está llena de necesidades de reglamentar cosas. Pues mire, ¿qué vamos a hacer con ¿dejamos a las mujeres predicar o no? Pues es una pregunta muy seria, ¿verdad? Muy seria, especialmente en las iglesias. Porque usted cuenta las damas que hay aquí y los hombres somos una minoría. Cuando el Evangelio de Marcos dice, sin contar las mujeres y los niños, digo, 5.000 hombres, habían 30.000 mujeres allí, olvídate de eso. Siempre las mujeres han estado muy atraídas a la palabra del Evangelio. Y niños tenían que haber como 30.000 más porque andaban con su madre, ¿verdad? Ahora, pues una pregunta muy seria, el cristianismo agonizado alrededor de esa pregunta. La Iglesia Católica Romana no deja que una mujer levante el pan de gracia, se lo dé a la gente, no lo permite. La Iglesia Anglicana hace 2 semanas se reunió para decidir qué iba a hacer, si una mujer podía ser obispo o no, y hoy yo ordeno a mujeres. Y 64 a 36 decidieron que sí, y le hacía falta 67. No pasó. Entonces yo digo, Dios mío, en el siglo XXI hay que esperar a tener 67 votos para que una mujer pueda ser ordenada o no. Pues me gusta mucho la idea del canon, ¿verdad? Porque en el canon, por un lado, San Pablo manda a callar a las mujeres, ¿verdad? En 1 Corintios 14, pero en el capítulo 11 él mismo dice, la mujer que ora o profetiza, por lo tanto la manda a hablar, ¿verdad? Porque para orar y profetizar hay que hablar algo, ¿verdad? En Romanos 16 manda a Febe con la carta a los romanos. Y yo siempre he dicho, Febe no podía llegar a Roma con un esparadrapo en la boca. Y al romano allí, tenía que ir a hablar allí, ¿no? Febe la diaconisa de Cencrea. Pero el canon tiene esta genialidad. Pablo manda a callar a las mujeres y Jesús llega a casa de Marta y María y se sienta con una de las mujeres a adiestrarla. ¿Y para qué usted cree que la metió a coger el estudio bíblico? No podía ser para que estuviera callada, ¿no le parece? Por lo tanto, fíjese la idea de la regla. Aquí hay una regla. Cuando Pablo y Jesús se contradicen, ¿quién va? Jesús. Pablo a un segundo lugar. Esto es un orden de prelación. Y por eso es que está en ese orden. Mire, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿qué va? El Nuevo Testamento. Para los cristianos. Los judíos no. Para los judíos el orden de prelación es la ley primero y luego todo lo demás. Para nosotros el Evangelio primero, el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, el Evangelio y luego las cartas de Pablo. Lutero decía que las epístolas de Santiago podíamos echarla al fuego, que era una epístola de paja. ¿Por qué? Porque Santiago alega que el ser humano no es justificado por la fe, sino por las obras. Santiago 2. Lutero decía, no, eso es contrario al Evangelio. Contrario a San Pablo. En razón. Pablo es más importante que las epístolas católicas. Así que fíjese la idea de esa regla y de esa Biblia, ¿verdad? Hay varias opiniones ahí corriendo. Entonces uno tiene que leer con mucha sabiduría. Fíjese lo que está pasando. El Espíritu Santo no quiso darle reglas fáciles a la iglesia. No, hay que pensar. Hay que escudriñar. Hay que ver cuál pasaje bíblico es prudente para la situación. ¿Por qué? Por aquello que Jesús enseñó, ¿verdad? El que está pidiendo pan no se le puede dar una piedra. El que está pidiendo pescado no se le puede dar una serpiente. Y a veces yo rara vez veo los cristianos en la televisión, muy rara vez. Especialmente porque de vez en cuando la mayor parte de nosotros hacemos un trabajo tan malo, bíblico, tan malo,
Porque a veces mi esposa me dice, ¿qué hace? Y yo estoy masoqueándome. Estoy sufriendo aquí a este hermano, quien no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que no se dan cuenta que es una regla y que es Biblia. Y por lo tanto, lo que presumen es que en la Biblia hay una opinión desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no. Hay 5, 6, 7, 8, 10 opiniones distintas, porque la vida es muy compleja. Y por lo tanto, en una de esas opiniones, o en varias, es que tenemos que discernir cuál es la que es apropiada para nosotros, en nuestras circunstancias. Claro, que eso no lo decide usted como persona, eso lo decimos en comunidad, como creyente, porque la confesión de fe también es la Biblia en la iglesia. No es la Biblia y yo solito en casa fundé mi propia iglesia con lo que me dé la gana, no señor, no. Esto se hace en comunidad de fe porque el Espíritu Santo se comparte entre el pueblo de Dios. Así que cámbiame la práctica, hermana. Déjenme explicarle, nosotros una de las afirmaciones que hacemos es que la Biblia es palabra de Dios. Y a esta altura de mi vida, y después de haberle dedicado toda mi vida a esto, yo no voy a cuestionar eso. No, yo creo que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es palabra de Dios? Obviamente ustedes se darán cuenta que si Dios nos hablara su palabra directamente, una de dos pasos: o nos caemos todos muertos, ¿sí? Porque no puede ver el ser humano a Dios y vivir, o dos, va por encima de la cabeza, no lo entendemos. O sea, una vez la revelación se va a poner en lenguaje, ya hay una limitación divina. Dios, hay gracia. Dios está poniendo su voluntad en lenguaje humano. Y el lenguaje humano todo es limitado, es tremendamente limitado. Además, nosotros hemos vivido tres grandes crisis desde que Cristóbal Colón llegó a América, que nos han hecho revisar nuestras posiciones en cuanto a esto que queremos decir con palabras de Dios. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, él iba para la India, ¿verdad? Y por eso que nosotros le llamamos a los nativos de América indios, porque es lo que venía buscando indios, pero los hindúes, que tuvimos que inventar otra palabra, estaban en el otro istmo, por el otro lado. Usted tenía que cruzar por ahí, por el canal de Panamá, cruzar el mar Pacífico y llegar a la China. Y eso fue otro mundo. Por eso es que América se llama América, porque el que se dio cuenta de eso fue Américo Vespucio. Dijo, no llegó a la India, llegó a un nuevo continente. Ahora, ¿el problema? Es que la iglesia medieval toda explicaba a la humanidad con 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De la primera había otro grupo que no sabíamos de dónde era. ¿Qué pasó? Hubo una crisis antropológica. La Biblia no era un libro de antropología. No estaba ahí para explicar científicamente cuáles son los grupos humanos. No lo era. Entonces, un poquito después se formó la Reforma Protestante y en 1538 un cura polaco escribió un libro sobre la revolución del sistema solar. Y decía Ptolomeo que el sol no se movía, que era la Tierra. Entonces, lo explico. Dijo, mire, lo que pasa es que ustedes ven la mitad del año, los 7 planetas vienen en esta dirección, porque nosotros vamos en esta dirección alrededor del Sol. Pero a la mitad del año llegamos al mismo punto y volvemos para atrás. Y cuando volvemos para atrás vemos los 7 planetas corriendo para el otro lado. Entonces dijo, la explicación de eso es que la Tierra se mueve. Claro, Copérnico escribió eso el mismo año que murió. Él lo había escrito en 1505, pero no publicó porque sabía lo que le venía para encima. Venía para encima la Inquisición. Por lo tanto, él, que era un académico en la Universidad de Polonia, en la cama de muerte le dio instrucciones a sus discípulos publicarlo.
Y eso se lo enviaron a dos personas fundamentales en aquel mundo. A Juan Calvino, el padre de la Reforma en Ginebra, y al Papa León VI. No, el Papa mandó a sus eruditos a leer aquello. El Papa español se ha hecho paso. Y los eruditos se acercaron y le dijeron, mira, este tipo tiene razón. La verdad es que hemos estado explicando desde la antigüedad que la tierra no se mueve, porque el Salmo dice que la tierra no se mueve. Y que el sol, como un novio, sale de su tálamo, que el sol es el que da vuelta. Y no es cierto, estamos equivocados. Ahora fíjense que las dos bases para alegar la teoría heliocéntrica, la tierra como el centro del universo, están en la Biblia. Están en la Biblia, están basaditos en la Biblia. Entonces Calvino le llegó la cosa, y es decirle que Jean Calvin, ¿verdad? Jean Calvin es el más grande erudito que ha tenido el protestantismo. Jean Calvin hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba, no era que leía y traducía. Jean Calvin lo trajeron a un debate en Ginebra, tenía 25 años, a discutir con un obispo de la Iglesia Católica, que era un scholar, a discutir los padres de la Iglesia. El que iba a discutir no era él era un asesor legal, Jean Calvin era abogado. Iba a ayudar a Guillermo Farel. Y no había pasado una hora del debate, que Guillermo Farel se sentó y le dijo, mister, el que sabe de esto, usted sigue el debate. Y al otro día, el jefe de la iglesia en Ginebra era Juan Calvino. Juan Calvino le llega el librito de Copérnico. Y la primera reacción, el gut feeling, ¿verdad? Hablando en el idioma, segundo idioma oficial de Puerto Rico, fue: este tipo se cree que sabe más que el Espíritu Santo. Entonces, Guillermo Farel, que era un erudito también, y todos aquellos genios que había ahí alrededor de la Reforma Protestante, le dijeron: no, lee eso con cuidado. Este tipo ha impugnado el lema de sola escritura de la Reforma Protestante. Lo ha impugnado. Y lo ha impugnado con la verdad. Sí. Entonces Juan Calvino se preguntó cómo podemos resolver el problema, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvió? Con un criterio de interpretación. El criterio de acomodación. Esto lo que significa es que Dios en su gracia nunca quiere hablar con nosotros ciencias naturales. La Biblia no es palabra de Dios científica, no lo es. Sino que cuando la Biblia va a hablar de la creación y de Adán y Eva y del paraíso, habla en metáfora. ¿Por qué? Porque al ser humano hay que explicarle en metáfora cosas muy abstractas, que la revelación no tiene intención de explicarle al ser humano, porque la Biblia no es para explicar ciencias naturales. La Biblia es para explicar la presencia, la gracia, el amor, la salvación, la ética, la vida del pueblo de Dios, pero nunca ciencias naturales. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted puede ser un perfecto cristiano pentecostal, creer en la evolución y creer en la palabra de Dios en la Biblia, perfectamente, ningún problema. Porque la evolución explica cómo, la Biblia explica quién. Son dos preguntas distintas. La Biblia explica quién, Jehová de los ejércitos. Dijo Dios, así fue. Pero no se han dado cuenta que Génesis no es un poema. Mire la escritura, dijo Dios, fue así, tarde y mañana, día 1. Dijo Dios, fue así, tarde y mañana, día 2. La misma escritura, vez tras vez, es un poema. Por lo tanto, Génesis 1 no es un relato de que para ser tomado literalmente, como que Dios le tomó 6 días a esto. Mire, como yo empecé con mi abuela, la mitad de mi familia es testigo de Jehová. Y yo me di cuenta de esto de joven, dije, no, tontería, no hay problema. Pero para los más testigos de Jehová, esto es para otro mundo. Entonces me explicaron un día que en efecto todavía había tardado más de 6.000 años, que todavía tardado un montón de tiempo, y que cada uno de esos días era simbólico, y que duraba 6.000 años. Entonces yo, con mal pensado, dije 6.000 años, 3.000, tarde y mañana, ¿verdad? Pues 6.000 entre 2, tarde y mañana entre 2, 3.000 años, 3.000 años de noche, y 3.000 años de día.
Ya, cuando terminaron estos 3.000 años de día, todo el cosmos estaba quemado por el sol. Cuando terminaron los 3.000 años de noche, lo que había era un hielo terrible. ¡Ay, hombre, no! El texto bíblico está hablando de la semana nuestra, porque el texto no está hablando de ciencias naturales. El texto está hablando de otra cosa. De que Dios es creador. 1. 2. Que el ser humano tiene derecho al trabajo, porque Dios ha trabajado 6 días. Y el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y si no puede trabajar, pierde la imagen y semejanza de Dios. 3. Que el ser humano trabaja para vivir. Por lo tanto, tiene derecho al descanso. Cuando yo era ayudante de Juan Vera, en asuntos teológicos, él citó al cuerpo de finanzas de la iglesia para ver cuántos días libres iban a tener los ministros. Porque usted sabe que el ministro trabaja el sábado y trabaja el domingo también. Entonces, los hermanos empiezan con la cantaleta esa de un día, el lunes, el día de los barberos y los pastores. Estoy yo allí sentado y oigo toda la discusión, alzo la mano y digo, oiga hermano, ¿por qué es que los pastores tienen que tener un solo día y ustedes tienen 2? Me dice, bueno, porque Dios descansó un solo día y ustedes no pueden descansar más que Dios. Digo, pero espérese. ¿Cuándo se escribió ese Génesis 1? ¿Y dónde se escribió eso? Entonces me dicen, profesor, nosotros no sabemos eso. Digo, pues fácil, eso se escribió en Babilonia, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia. Porque los babilonios tenían una cosmogonía, que es como se llama eso. Y en la cosmogonía de Babilonia, el gran dios de Babilonia era Marduk, que había cogido a Tiamat, pecó en 2, hizo el cielo, la tierra, debajo. Y como parte de esa victoria de Marduk, allí están los israelitas derrotados por el dios de Babilonia, Marduk. Ahora los teólogos judíos están allí en Babilonia y tienen que explicarle a sus niños por qué nosotros somos el único pueblo que tiene un día libre. Que no tienen que trabajar los esclavos, ni las mujeres, ni los hombres, nadie. Nosotros cogemos un día. Mire, esta cuestión de un día libre fue hasta el siglo XIX, ¿sabes? Claro, el cristianismo siempre, el judaísmo da un día libre. Pero el resto de la humanidad no tenía esto. Y en la antigüedad ni se diga. En Roma se trabajaba 7 días a la semana. En Egipto se trabajaba 7 días a la semana. En Asiria. Te vas a aprender, estos judíos en Babilonia levantan una legislación laboral basada en la revelación. Dios ordena que los trabajadores israelitas no vivan para trabajar, tengan un día de asueto. Y no solamente un día de asueto, sino un año de asueto cada 7 años, ese tipo de cosas, una sabática, ¿verdad? Ahí viene la sabática. Esa nadie la quiere honrar, mire, que a mí me ha dado trabajo que me den sabática. Me las han dado, pero pelear. Me las han dado y yo he escrito esos 4 libros que ustedes han, la licenciada Rebeca Santiago les ha hablado. Ahora, le digo yo, ¿y si el Génesis 1, en vez de escribirse en Babilonia, se hubiera escrito en la Junta de Relaciones Laborales de Estados Unidos en este tiempo? ¿Qué usted cree? ¿Cuántos días hubiera descansado Dios? Me dice, hubiera descansado 2. Y si hubiera escrito en Francia, mire, no nos vayamos tan lejos. En Canadá, en la legislación laboral canadiense, ¿cuántos días Dios le hubiera tomado a Dios crear el mundo y en cuántos días hubiera descansado? Y un estudiante, que yo le hice la pregunta porque allá había un abogado laboral, digo, en Canadá, 3 días libres. Pues démosle a los pastores 2 días. 2 días. Entonces, todo el mundo se dio cuenta que yo había cogido el texto en serio y que a la misma vez había dicho, el texto no es histórico, es metafórico. Y déjenme explicarles la teoría del conocimiento. Bueno, usted invita a un profesor para que explique muchas cosas, ¿verdad? Mire, la teoría del conocimiento se llama en filosofía epistemología. Es la forma en que la mente puede aprender. Y hay 3 grandes epistemologías. La epistemología racional, la ciencia, la matemática. La epistemología estadística. Pues si usted ve que usted me invita a mí aquí y en 10 veces, 9 veces yo he llegado tarde, hace lo que me hizo Rebeca, me dijo que tú empezabas a las 7 y yo llegué a las 7:10, ¿verdad? Y se aseguró que yo estuviera antes que me dara el corte. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya tenía una estadística. Me hemos invitado 3 veces.
las primeras 2 veces llegó tarde el tipo, tú sabes, pues vamos a decirle que envíe 1 hora antes. Porque pues la estadística predice conductas. Y ha sido así tantas veces, la próxima vez va a ser así, así que hay que tomar medidas. Y con eso usted ha conocido, ha aprendido. ¿Cuál es la otra? La metáfora. La metáfora explica lo que la ciencia y las estadísticas no pueden explicar. Usted sabe, lo que la metáfora explica son las cosas fundamentales del alma, el amor, la justicia, la convivencia. Eso no se puede explicar científicamente. Eso. Yo le decía a Rebeca que el otro día yo fui a una sala de familia de Ley 246 y yo tenía un informe muy racional escrito por una trabajadora social que yo estaba listo a impugnar. Y entonces cuando me levanté, el juez me conoce, sabe cómo yo soy, muy chac para mis cosas, me dijo: mire, licenciado, vamos a reservarnos el discurso suyo, venga acá. Y me dio una foto, mire la foto, me dio la foto. Y me quedé lívido, no me imaginaba. A mí no me habían explicado esto, entonces él se dio cuenta que a mí la foto me transformó. Me dijo: ¿qué usted va a hacer? Y pide el caso. Entonces me dice: bueno, dígame, ¿qué usted va a hacer? Y presento una moción para que se ratifique la remoción. Y me dice: ¿a causa de qué? A causa de derecho. ¿En qué se basa el derecho? En la foto. La foto habla por sí sola. Yo tenía 1000 argumentos, pero la foto era una metáfora viva que yo no podía contradecir. ¿Ustedes vieron la película El Postino? Una película lindísima, que es la vida del poeta chileno, dígame, ayúdenme. Neruda está en Italia, porque estaba huyendo, tú sabes, Neruda era comunista y tuvo que ir para allá en la Guerra Fría, bla, bla. Entonces, le llevaban las cartas de Chile un cartero, y el cartero estaba enamorado de una muchacha y le dijo un día: oiga, poeta, ¿cómo enamoro a la joven? Y el poeta le dijo: metáfora, maestro, metáfora. Entonces el tipo no lo entendió y se fue a la biblioteca del pueblo y buscó todos los libros de Neruda, todos los poemarios. Entonces iba a casa de la muchacha, se paraba y empezaba a leerle poemas de Neruda, pero le cambiaba el nombre. En vez del nombre que Neruda le hubiera puesto, que era María, que era Ana, que era el nombre de la muchacha. Entonces a Neruda, el tipo enamoró a la muchacha con poemas fenomenales de amor, esos poemas de Neruda. Entonces Neruda se enteró. El tipo estaba leyendo sus poemas, pero le cambiaba los nombres. Y lo llamó y le dije: oiga, maestro, ¿qué usted está haciendo con mi poema? Usted está haciendo un plagio de mi poema. Usted le ha cambiado el nombre. Lo regañó. Y el cartero le dijo: metáfora, maestro. Pues mire lo que yo le quiero decir. Oiga, qué necesidad irracional tenemos los cristianos de que la revelación de Dios nos venga como algo histórico. Oye, pero Jesús de Nazaret no era un contador de cuentos. Digo, el hijo pródigo nunca existió, es un personaje ficticio. Y Lázaro, hombre rico, pues eso no es para ser tomado literalmente, como algunos evangelistas de la televisión que piensan que Dios va a estar quemando a la gente por la humanidad ahí peor que Hitler. Claro, hombre, eso es una metáfora, eso debe ser tomado simbólicamente. El libro Apocalipsis no es para ser tomado literalmente. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios hay que contarla en el lenguaje apropiado. Y por eso es que en la Biblia hay tanto lenguaje poético y tanto lenguaje de ficción. Ningún problema. Así que cuando nosotros nos planteamos esta cuestión de la palabra de Dios en la Biblia, yo quisiera plantearle a ustedes que ustedes lean la Biblia, se hagan la pregunta de qué quiere decir ese lenguaje simbólico a mi vida, y que cojan en serio el lenguaje simbólico. Pues no lo cogen en serio, se pierde la palabra de Dios. Si coge el lenguaje simbólico y lo convierte en lenguaje literal, lo perdió. Imagínense, yo me pongo a hacer un chiste aquí y ustedes lo cogen todo en serio, literalmente. Nadie se ríe. Dice, no. Lenguaje simbólico ha de ser tomado como lenguaje simbólico. ¿Toda la Biblia es simbólica? No, en la Biblia hay historiografía, hay anales, hay récords históricos, se cuentan cosas en tiempos de personajes históricos.
Pero usted se prepara para que la Biblia tenga un repertorio muy amplio de distintos tipos de literatura. Déjeme, mire cómo yo lo explico. Nosotros, el cerebro lo que hace es organizar los discursos pertinentes para la ocasión. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, decía que el lenguaje era completamente arbitrario, pero las lenguas no. Bueno, perro, en español se dice perro, pero en inglés dog, ¿verdad? Y en chino es chien, en francés chien, ¿verdad? Y en griego es, ¿cómo era que decía San Pablo, guardador de los perros? Quinos. Obviamente la palabra perro es completamente arbitraria. Pero la forma de hablar no es arbitraria. Por lo tanto, cuando yo me acerco a la Biblia, siempre estoy muy pendiente de qué tipo de discurso es este. ¿Esto es un discurso para ser tomado en sentido literal, o es un discurso metafórico, o una ficción, o un poema? Hay que leer un salmo hermoso y cogerlo literalmente y no darse cuenta del poder de evocación. En los ríos de Babilonia nos sentábamos con nuestras arpas y nuestros captores nos decían cantarnos canción de Jehová. Y decíamos, ¿cómo cantaré canción de Jehová en tierra de extraños? Oh Jerusalén, si yo me olvidara de ti, que se seque mi lengua, seque mi ojo y mi mano, se seque. Oiga, eso no es para ser explicado literalmente. Eso es lo que significa ser un pueblo inmigrante. Nosotros tenemos 4 millones de puertorriqueños que dicen, mamá, Borinquen me llama. Este país no es el mío, Borinquen es pura flama. Aquí me muero del frío, ¿verdad? Pues que es un paralelo al Salmo 137. Pero lo otro que yo quiero plantearles es algo que me explicó William Peter, el estudiante de esta iglesia, que es un tipo que es un genio. Él no lo sabe, pero yo lo sé. Porque cuando un tipo se para en mi salón de clase y explica algo, que yo tengo con este tipo explicado esto, y ni lo sabía. Ay, un tipo inteligente, ¿verdad? Por eso el trabajo de ustedes es ayudarlo a irse. Pues William se paró en mi salón de clase y dijo, ¿qué es esto del libro Apocalipsis? ¿Qué es esto del libro Apocalipsis? Dijo, pues fíjense, en el capítulo 4 de Juan, dice, sube acá. Y Juan sube allá a la sala del trono. Dice, no es el rapto de la iglesia, es un rapto visionario. Entonces dice, ¿para qué lo llevaron para allá arriba? Bueno, porque Juan estaba metido en un lío con el Imperio Romano muy grande, las iglesias de él estaban metidas en un lío muy grande. Y no era fácil discernir cómo meterle el diente a la situación. Por lo tanto, el Espíritu Santo dijo, vamos a llevarnos a este, para prestarle los espejuelos de Dios para que vea cómo Dios ve la cosa. Y el libro Apocalipsis no es otra cosa que los espejuelos de Dios para entender la realidad. ¿De ver? Cuando hice la explicación, yo dije, bueno, rayo, parte de un doctorado en esta cosa. Yo he escrito una tesis doctoral sobre esto y yo este mocoso lo explica mejor de lo que yo me puedo imaginar. Entonces me pregunta al final, ¿qué notas a qué profe? Le digo, tiene a más. Cuando usted es un estudiante sabe más que yo, tiene a más. Así, sencillito, ¿verdad? Pues mire, en la Biblia, usted se debe imaginar que como Dios quiere que nosotros entendamos la vida, la Biblia es lenguaje metafórico para que usted pueda ver cómo Dios ve la cosa. Y por eso es que es palabra de Dios. No es en el sentido literal, es en el sentido que usted pueda entender su vida. Mire, yo leo a Génesis 3. Entonces, yo no voy a poder cubrir todo esto porque esto es una clase, ¿verdad? Yo voy hasta donde me dé el tiempo. Génesis 3. Dios se le aparece a Adán en el jardín de Edén. Y obviamente no es para ser tomado literalmente, ¿verdad? Porque dice que Yahvé fue a coger fresco, ¿verdad? Entonces alguien me dirá, bueno, pero Dios no tiene necesidad. Bueno, el Dios de Génesis 3 sí. El Dios de Génesis 3 no le gusta el calor y quiere estar en aire acondicionado, ¿verdad? Déjelo así, no se lo complique, no se lo complique. Entonces, Yahvé, que ¿cómo se llama? Hace una pregunta. Adán, ¿dónde estás? Entonces, si usted no coge el texto bíblico en serio, hace lo que hizo un hermano que era feligres mío, dijo, Dios no puede preguntar eso porque Dios lo sabe todo. Ay, se lo perdió. Se perdió la pregunta fenomenal. ¿Dónde estás parado en este momento dado? ¿Dónde tú estás en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida ahora? Olvídate si Dios lo sabe todo o no. Ese no es el punto. Es si yo puedo oír la pregunta que Dios me hace.
¿y dónde estaré yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Digo, qué bueno, fíjense cómo es palabra de Dios. Es un texto que me hace preguntas. Yo veo todos esos carros por ahí, Cristo es la respuesta. Y digo, no, Cristo no es la respuesta. Cristo es la pregunta caliente. Pues yo necesito que me hagan preguntas que me saquen de mis falsas seguridades, de mis errores. Vuelve Dios en el capítulo 4. Se encuentra con Caín y mira la preguntita que le hace a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Te das cuenta cómo es palabra de Dios, verdad? Pues a nosotros se nos olvida nuestro prójimo. Y viene el texto bíblico y nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué estás haciendo con tu prójimo? Y fíjese la respuesta que Caín le da. Yo no soy guardia de mi hermano, no es guardia de su hermano. Y si usted no va a ser guardia de su hermano, ¿quién lo va a hacer? ¿Ah? Y que mire que tanto pregunta. Sigue leyendo la Biblia. Simón Pedro niega a Jesús 3 veces. El Cristo vivo se le aparece en el lago de Galilea y le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Entonces uno, como Calvino nos enseñó, mira el texto como espejo. Dice, ahí estoy yo que he negado a Cristo 1000 veces en mi vida. Todos nosotros hemos negado a Cristo 1000 veces. No me diga que no. Porque si me dice que no, ahí mismo lo está negando. Ahí mismo lo está negando, ¿verdad? Entonces, yo que he negado al Señor de distintas maneras, veniales y mortales. Cristo me pregunta ahora, ¿me amas más que esto? Y usted sabe, lo más que me gusta es el texto griego. Porque el texto griego Simón Pedro le dijo que no. Le dijo, Señor, tú sabes que yo te quiero. No le dijo que lo amaba. Esta historia ya yo la tengo. Mi esposa a veces está peleando conmigo. Me dice, esto sucede porque tú no me amas. Y yo me acuerdo de Simón Pedro, yo te quiero, mujer. Y con eso ella me dice, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? 3 veces Simón Pedro le dijo a Jesús que no lo amaba. 3 veces. Pero lo más que me interesa es que es una pregunta muy dura. ¿Amaré yo al Señor? No lo amo. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a amar? Ahí dice cómo. Dice, pastorea mis ovejas, alimenta mis rebaños, alimenta mis corderos. El amor a Cristo se va a encontrar en el ministerio del pueblo de Dios. Usted no lo va a encontrar en otra forma que no sea sirviéndole al pueblo de Dios y a todos los que están bajo el amor de Dios. Mire, no es cruzadito de brazos. Cruzadito de brazos usted nunca va a llegar a amar a Dios.